¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la USAID en América Latina con otro notable invitado, Ramón Pedregal, profesor y escritor directamente desde Madrid. Ramón Pedregal, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a todos. Ramón, tú has considerado a la USAID, o como se conoce en español, la USAID, que quiere decir la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, como tus palabras, un instrumento de política exterior de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque funciona principalmente así. O sea, tiene una ejecutoria que, de intervención o de injerencia en muchísimos países, ¿no? Y canaliza el dinero del Departamento del Estado para la subversión, generalmente, en bandas de terrorismo y en ONGs que cumplen esa misma función con otro envoltorio, ¿no? Pero que trabajan en esa misma dirección. Tú sabes que si tú vives adentro de Estados Unidos y luego de toda esta, llamémosle así, controversia que se ha dado en función de la llegada de Trump y la relación con esta agencia, la USAID, la USAID, se han reportado, cuando tú vives en Estados Unidos, como que es un sacrificio, un sacrilegio, tratar de desmontar o disminuir la importancia de esta organización, porque hay millones de personas en Estados Unidos que viven gracias a la ayuda de la USAID, hablan de África, es decir, lo plantean como una ayuda altruista. ¿Tú has escuchado esa versión? Sí, 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 claro, claro, porque en realidad la USAID se presenta a través de organizaciones que parecen o que tienen nombres que se relacionan con la ayuda humanitaria. Curiosamente, en el caso de Cuba, fundamentalmente, pues hay un sinnúmero de organizaciones dedicadas a extraer dinero del Departamento del Estado para subvertir el orden y que, sin embargo, llevan el adjetivo de ayuda humanitaria como si eso fuese una manera de encubrir sus actividades, ¿no? Eh, en realidad, el problema de Estados Unidos en este momento es que han saltado las chispas ya definitivamente entre lo que es esa parte del aparato del Estado y la situación tan crítica en la que se encuentran en el mundo. Eh, Trump y Elon Musk han llegado a decir que era un saco de gusanos, ¿eh? De gusanos. Y no le falta razón porque había muchos individuos, muchas organizaciones encubiertas que tenían las manos puestas en el saco de donde se llevaban muchos millones de dólares. Hay un ejemplo quizás que llama mucho la atención del senador Scott Perry, que declara haber financiado al ISIS, al Qaeda, a Boko Haram, al Daesh, y en total, y algunas más, y campamentos o campos de entrenamiento para los mercenarios. En total, 697 millones de dólares en muy poquito tiempo, en un año, en 2 años. En caso particular, como buena parte de nuestra audiencia mundial está en América Latina, hablemos caso por caso, que tienes ejemplos bien definidos de lo que la USAID ha hecho o habría hecho en nuestros países latinoamericanos. Empecemos, por ejemplo, por Cuba. Sí, bueno, mira, en Cuba hay organizaciones que están encuadradas en nombres como el IRI, el FUPAD, el FDHC, el GATT, la OCDH y el Cubanet, fundamentalmente. Hay otras más, hay otras más. Pero todas responden a atentados contra Cuba.
El dinero que fluye por la compuerta de USAID viene de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Y el botón lo aprieta la Oficina de Gestión de Adquisición y Asistencia. Y vayamos por partes. El IRI, el Instituto Republicano Internacional, tiene la mordida de 1.500.000 dólares que a emplear desde 2023 a 2026, o sea, en un periodo brevísimo dedicado a esas tareas, bajo el nombre, lo que comentábamos antes, de asistencia humanitaria a los presos, ¿eh? Pero la Fundación Panamericana para el Desarrollo tiene una mordida de otro 1,5 millones de dólares a guardarse entre el 10 del 2024 y el 9 del 2025, o sea, en un periodo menos de un año. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, fijaros qué nombre, ¿eh? Es, llama mucho la atención. Tiene una mordida de 1.300.000 dólares diciendo que lo dedica a la difusión independiente. ¿Qué querrá decir con eso, no? Cuando todos sabemos qué entienden estos señores por difusión independiente. El grupo de apoyo a la democracia tiene otra mordida de otro 1,5 millones de dólares. Le llaman al empleo que se dan ayuda económica a familiares de presos. Volvemos a lo mismo. Son organizaciones que se encubren con ese halo de ayuda humanitaria, pero que en realidad cumplen una función subversiva. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que es una pantalla donde se aglutinan gente de ultraderecha, y hablando de derechos humanos llama mucho la atención, de individuos que provienen, sí, de familias esclavistas en Cuba. Bueno, pues esos señores para el día de hoy tienen 946.945 dólares para gastarse, ¿eh? Eh, Cubanet, que es un elemento fundamental en la distribución de todo esto, tiene una mordida de 1.400.000 dólares para chorrear falsas noticias y difundirlas por el mundo. Es un factor fundamental. La OAA, la Utrecht American, antes se llamaba Hecho Cuba, pues tiene una mordida de 1,5 millones de dólares hasta octubre de 2025. O sea, por aquí corre mucho, mucho dinero. Dice emplearla en cuidados a los presos por motivos religiosos y políticos. Volvemos a lo mismo. El Freedom House, una mordida de 500.000 dólares a gastar hasta octubre de 2025. La Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUDAP, tiene una mordida de 1,5 millones de dólares hasta octubre de 2025 también. Y así continúan organizaciones como Miscellaneous Foreign Award, que tiene una mordida de 11 millones. Esto ya, 11 millones a emplear desde la Embajada de La Habana. ¿eh? Eh, la ONG Association of American Boys tiene una mordida en programas de diplomacia pública, que son charlas, intercambios, son 22.618 dólares hasta 2026 y en 2024 fueron 11.484 dólares dedicados a verse con gente, a tomar café, a reunirse para hablar, a trabajar por debajo de cuerda y desde la Embajada de La Habana, en La Habana, ¿no? Te quiero preguntar, Ramón, te quiero preguntar, ¿y el caso de USAID y Venezuela? Bueno, por ahí se ha sabido también, entre las noticias que han salido, es que han estado pagando hasta 9.000 chupatintas de estos
que no son periodistas, son gente dedicada a falsear las noticias, a relatar asuntos que no tienen nada que ver con la realidad, a ocupar espacio, a dar mucho bombo a todo lo que se puedan inventar. ¿Eh? Y son cientos de millones los que se han ido por ahí. Y además se conoce que han estado pagando hasta 700 medios, periódicos, televisiones, emisoras de radio y demás para intervenir en la vida del pueblo de Venezuela. Es infinita la lista de empleadores, de empleados de los que ha dispuesto USAID para Venezuela. En el caso de Nicaragua, habría que preguntarse cómo es que en Nicaragua se ha expulsado a la USAID porque tenía financiadas hasta 5.000 ONGs, ¿no? Bueno, que son organizaciones que intervienen continuamente en las dificultades de los pueblos para ir aglutinando opiniones contrarias a los gobiernos, ¿no? Es verdaderamente penoso y se ha conocido porque la crisis de Estados Unidos es tan sumamente grande que los nuevos administradores, al echar mano de los libros de cuentas, se han encontrado con que ni se les investigaba, ni se sabía dónde lo empleaban, dónde iba a parar el dinero, quién se lo llevaba. ¿Eh? Estos datos que yo he dado son pequeños datos dentro de todo el armazón que es la USAID y la NED, ¿no? Y que han hecho volar el dinero como si no pasase nada. Claro, al final la crisis acaba por estallar porque el problema de Estados Unidos además es que tiene una deuda tan inmensa que tienen que ponerse a contar lo que les queda. Y hay un fin en toda esta investigación y es convertir el dinero que pasa por la USAID, llevarlo a manos de una élite que no desparrame o que no haga estos gastos suntuarios que hasta ahora veníamos viendo, que todo era financiar organizaciones terroristas, como hemos visto del Daesh, al ISIS, al Boko Haram, en fin, a todos estos, ¿no? Y algo que era altamente sospechoso o sabido de antemano, pues ahora está en los papeles. Nos da la razón plena a todos los que sospechábamos o a todos los que advertíamos que esto era una tapadera para las actividades más truculentas que podían darse desde el imperio, ¿no? Ramón, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ramón Pedregal directamente desde Madrid. Estamos hablando sobre la USAID, la USAID, una sigla que quiere decir Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ramón Pedregal directamente desde Madrid. Estamos hablando sobre la USAID o USAID, como se la conoce en español, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ramón, el hecho de que ahora la dirección se le ha dado a Marco Rubio, un cubano-americano de derecha o extrema derecha de Miami, ¿cómo lo lees tú? Bueno, el caso de Marco Rubio no deja ninguna duda del interés, del objetivo final de Trump y de Musk.
hay que tener en cuenta que Marco Rubio, catalogado en el Senado por sus mismos compañeros como narco, no Marco, sino narco, porque en su día parece que tuvo relación con esa tarea tan humanitaria, ¿eh? Dedicada al narcotráfico, y también se le llama golpista en jefe, porque ha tenido siempre que ver con los golpes de Estado, las intervenciones estadounidenses en Centroamérica sobre todo. En Cuba, evidentemente, en Panamá, en Nicaragua, en Venezuela. O sea, es un personaje bien conocido en esa área, pero también en el resto de Latinoamérica. Y si no, pues habría que preguntarle a los bolivianos qué saben de él, ¿no? Narco Rubio es un personaje de ultraderecha que se hacía pasar por cubano cuando no lo es, no es cubano. Es de origen cubano porque sus padres se fueron de Cuba varios años antes del triunfo de la revolución. Y él nació en Estados Unidos. Luego, no tiene nada que ver. Lo que ocurre es que es un personaje tan sumamente oportunista que aprovechó esa, ese hilo de Cuba para decir que él era también un expatriado, y no lo es, no lo es. Él es estadounidense, de origen cubano, nacido en Estados Unidos y con toda una historia relacionada con asuntos muy, muy oscuros. Em, Narco Rubio, además, se declara sionista. Él, cuando le han preguntado por lo que estaba sucediendo en Gaza, dijo que él deseaba que acabasen con todos los gazatíes, empezando por los niños, ¿no? Yo creo que eso solo ya hablaría suficientemente de la calidad inhumana de este individuo, ¿no? Cuando tú hablas de que esto sucede también en otras partes del mundo, pero en nuestra América Latina, la pregunta que surge es, ahora, desde la llegada del presidente Trump, de alguna forma se ha empezado a destapar abiertamente todo lo que ha representado la USAID, la USAID a nivel mundial, todo lo incorrecto que ha estado por debajo de la mesa. Pero ¿cómo es, o sea, cuál es tu lectura en cómo es que la prensa latinoamericana esto no lo ha venido denunciando a gritos? ¿Cómo es que no se sabía tan claramente todo lo que tú nos estás explicando? Sí, sí se sabía. Yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Lo que ocurre es que la USAID empleaba mucho dinero, como la NED, como la CIA, como todas las agencias de investigación de Estados Unidos, empleaban mucho dinero en la compra de periodistas, ¿no? En el caso de España ha sido muy, muy escandaloso y lo han callado, pero hay una buena lista de individuos que pasaban por ser periodistas y se dedicaban a falsear las noticias. Eh, y más aún, no solo eso, ha habido hasta medios que se presentaban como medios de izquierda o progres, ¿no? Eso que llaman progres, y que al llegar a esta situación hasta se han quejado de que no les llega la financiación y van a tener que despedir a su personal. Pero ha sido también el caso de Reporteros Sin Fronteras, esa agencia que parecía tan humanitaria y resulta que se llevaba cientos de millones de dólares para hacerse pasar por lo que no era en todo el mundo. Y en nuestra Latinoamérica tan querida, pues ocurre exactamente lo mismo. Eh, Siempre ha habido gente mercenaria y los medios de información han sido muy, muy apetecibles para las élites gobernantes y proestadounidenses porque eso les permitía mantener el dominio ideológico cultural sobre la población, atemorizar
y amenazar cuando se ha presentado el caso o participar de hacer vanagloria de los golpistas, ¿no? Entonces, se sabía, el asunto era cómo se puede poner sobre la mesa el problema. Y ha tenido que ser Trump y Munch los que hayan sacado estos papeles a la luz, ¿no? Sabiendo, y que no se olvide, que no es más que para hacer una reforma que cambiarán el nombre y algunos elementos que participan de todo esto y lo reconducirán a todo ese dineral a manos que sean capaces de administrarlo de manera más eficaz. Pero habrá que estar pendiente de el resultado de todo eso, porque desde luego no va a ser para la liberación de nuestra América Latina ni para el bien de la humanidad. Ya sabemos lo que es la USAID, una organización que se dedicaba a financiar el terrorismo de muy diferentes maneras, eh, y ahora pues la van a tratar de reconducir hacia algo que resulte más efectivo, porque ahora mismo la crisis de Estados Unidos no permite esas alegrías como venía haciéndose hasta ahora, ¿no? Ramón, te hablabas del tema de la ideología y tú sabes muy bien que aún hoy en América Latina está esa letanía que para muchos ya está pasada de moda, pero por allí se repite y se repite, como decía Goebbels, una mentira repetida mil veces se transforma en verdad. Entonces es la amenaza roja, la amenaza del comunismo. Y las frases son, pero ¿cómo? Si no votás por mí, ¿qué querés? Que esto se transforme en una Cuba, en una Venezuela, en una Nicaragua. ¿Tú qué querés? ¿Apoyar el socialismo para terminar como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera? Estos son mensajes que tienen alguna relación con la USAID. Claro, claro, la USAID ha sido utilizada para denigrar cualquier proyecto de independencia, de soberanía, de aspiraciones a mejorar las condiciones de vida de los pueblos y, desde luego, eh, siempre ha tenido un fin y es alejar de la cabeza de la gente, del pensamiento, de- de los pueblos, los ideales más humanos. El socialismo se caracteriza por el entendimiento entre los pueblos, por el respeto de los derechos de las mayorías, por la justa distribución de la riqueza eh, y sobre todo por la transformación del mundo imperialista en un mundo que deje atrás la esclavitud, la explotación inhumana, la falta de perspectivas para la humanidad. Por eso les preocupa tanto que vuelva a aparecer en nuestras mentes la idea de que hace falta el socialismo. Y por eso es tanto el negarlo, ¿no? Eh, no hay peor enfermedad entre los seres humanos que la de tener solo delante una perspectiva negativa, el individualismo atroz, las guerras como único fin, el enfrentamiento con los iguales. Eso es lo que nos han querido introducir en la cabeza a todos, ¿no? El hacer que respiremos de alguna manera todo lo que sea antisocial, todo lo que sea anticomunitario, todo lo que sea antipatriótico, todo lo que sea anti hermandad entre los pueblos. Esa ha sido la finalidad y de ahí que se denigre al socialismo en todas sus dimensiones, ¿no? Ramón Pedregal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte.